Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos por venir a este segundo show en Update. El día de hoy tendremos la actualización de 3 de las conferencias que se han dado anteriormente aquí en mi oficina. Y las actualizaciones del día de hoy serán el pago diferido del correo judicial 1874 a 1879 por Henry Márquez. También tendremos la actualización de la historia verdadera sobre la muerte de Carlos Gardel por Manuel Arango y una actualización de la presentación Príncipes y Reyes en la Filatelia Hondureña por su servidor Mauricio Mejía. Entonces, primeramente, le cedemos la pantalla a Henry Márquez para que nos actualice la conferencia que él nos brindó anteriormente. Gracias, Mauricio. Voy a compartir mi pantalla. Y me avisan si se ve ahí. Sí, Henry, sí la vemos. Listo. Ok. Gracias. Esta charla va a ser un poco corta, pero ha sido algo bien productivo porque cuando yo di esta charla originalmente, que fue el 20 de septiembre del 2020, a esa fecha solamente tenía un sobre y me he sorprendido gratamente más de una vez ya de que nuestros videos obviamente son vistos por más personas de las que participamos en vivo, digamos, o de quienes normalmente los conocimos, porque yo por mucho tiempo busqué los sobres que vamos a ver aquí, y gracias a una de esas charlas alguien se contactó conmigo y me dijo dónde podía encontrar una, y de esa una llegué a encontrar la segunda. Entonces, esta fue una serie de 3 charlas que hablaba de la historia republicana del Perú de 1821 hasta 1884. Esta es la parte filatélica del 57 al 84. Y hice una segunda parte en la que hablaba de por qué existían cartas del periodo clásico de Perú sin estampillas. Entonces, en ese momento, más o menos, hice una clasificación de del tipo de estampillas o del tipo de sobres que habían en esta época clásica, que ya había uso obligatorio de estampillas, sin embargo ellas existían sin estampillas, y trataba de dar la razón del porqué de esta situación. De todo este listado de 7 casos que se dieron, del que vamos a hablar hoy específicamente es del correo judicial. Este es un update del correo judicial. Entonces, el correo judicial, los paquetes que se enviaban entre las cortes donde los litigantes eran responsables del pago a menos que sea determinado como pobre de solemnidad. Sobres de pobre de solemnidad, una persona que no tenía los medios para pagar, únicamente se conocen en el periodo prefilatélico. Hasta la fecha no he encontrado uno del periodo filatélico, así que cuando lo encuentre quizás sea un segundo update. Pero esto y la segunda parte, que fue en ese 20 de septiembre, se refiere de la introducción de las estampillas de déficit en abril del 74, y de lo que sucedió durante ese mes cuando las estampillas de déficit reemplazaban a las estampillas normales para pago del correo judicial. Era el único sobre que tenía, es un sobre, digamos, raro, porque justo es de ese mes, de abril del 74. He visto yo ya sobres de mayo del 74 que tienen las estampillas de déficit. Pero de lo que no hablé, porque no tenía una pieza de lo que pudiese servir para explicar el caso, era cómo ejecutaba el correo el cobro de esos portes a través de la corte. Entonces, esta parte fue la que ahora puedo dar la actualización gracias a que alguien vio el video y me dio referencia de un sobre y lo conseguí. Este es el sobre que compartí en aquel momento en septiembre. El sobre está fechado el 11 de abril de 74 y es la semana que le sigue a la introducción de las estampillas de déficit. Es de Cajatambo, perdón, viene de Huaraz, Cajatambo, y como no habían estampillas de déficit, pero ya existía la regulación de usarlas para este tipo de correspondencia, la marcaron de oficio, y con esta introducción de las estampillas de déficit también hubo un cambio que se conoce como la revisión de Pasoldán, y que tiene una serie de estipulaciones. Una de ellas es el cambio de la unidad de referencia de onzas a gramos,
cambio de no de tarifa, pero sí el ajustar la tarifa para un nuevo monto y todo. Ya expliqué en ese momento de que toda esta escritura de acá significaba el 1.50. Perfecto, este era el único sobre que tenía. Pero este sobre fue bastante enigmático y este es el segundo que conseguí. Pero vamos a empezar con este porque es de 1859, es anterior, prácticamente del principio del periodo clásico. Este sobre va de Lima a Huánuco, en los Andes. Y está marcado con este anillo prefilatélico de 8 reales. Las marcas de anillo, al principio del uso de las estampillas clásicas, se utilizó como marca de déficit. Si había una carta impaga o parcialmente impaga, pero sobre todo las impagas, se le multaba con el doble del porte correspondiente y se le daba curso con esta marca que indicaba el déficit y tenía que ser pagado al arribo. Pero este sobre tiene una característica muy especial. Es un sobre bastante grande, está marcado como 2 onzas. El porte correspondiente a 2 onzas, si hubiese sido pagado con estampillas, era 8 reales. Si hubiese sido tasado, este tendría que haber sido 16 reales. Entonces, más o menos analizando toda la descripción aquí atrás, habla precisamente de una queja, toda esta cuestión de lo que es el detalle del litigio. Y aquí habla de la fecha, Lima, marzo 30 de 1859. Buscando cierta documentación sobre el pago diferido, lo que se hacía era, al final de todo el término del litigio y dependiendo quién fuera el responsable de todos los pagos, a esa persona se le hacía el pago, tenía que ejecutar el pago en su totalidad. Y esto fue lo que sucedió con este sobre. Aparentemente este litigio duró varios años y en el frente el sobre que llegó a Huánuco, entonces de Huánuco lo han tenido que mandar de regreso a Lima. El matasello, aquí tenemos la fecha de Lima, pero el matasello que está al frente está fechado 2 de febrero del 63, que viene a ser casi 4 años después. 3 años, 10 meses y 4 días después. Este sobre permaneció enigmático por un tiempo, y yo no lo sabía, pero el primer sobre que encontré, o el primer sobre que me dieron referencia, no es este, sino es este otro. Y este otro clarifica ambos. Si nos damos cuenta, ambos son sin estampillas. El pago de este tipo de cosas diferidos se hacía sin estampillas. Y los sobres que ya venían prepagados, digamos, desde la corte, porque se tenía una parte correspondiente, esa parte era el responsable del pago, entonces no entraba dentro de lo que vendría a ser este pago diferido. Pero vemos aquí, nuevamente, marzo 30 del 59, cuando está la declaratoria del empleado de la corte, 2 de febrero del 63, cuando pasó por Lima por alguna razón, y esa alguna razón fue cuando se ejecutó el pago. Este otro sobre también es de Huaraz, va a Cajatambo, es de 10 de junio del 75. Esta época ya las estampillas de déficit estaban en circulación, en uso, y los sobres judiciales que se conocen de esta época todos tienen estampillas de déficit. Pero no todos, hay algunos sobres que no los tienen, pero tampoco hay esos sobres sin estampillas que están matasellados y que nunca había visto uno con una declaración al frente. Lo que sucede aquí es que la declaración de la Corte en la parte posterior lo marca en Huaraz el junio 10 del 75, pero en el frente nos indica que el pago del porte de don Daniel Estrada, apoderado del presbítero, este era un juicio entre, parece, unos campesinos contra un sacerdote o algo, y el sacerdote fue, a pesar de que la declaratoria aquí en la parte posterior dice que el pago debería ser no por el presbítero Agustín Mota, pero por los otros, ¿no? La causa seguida por Isidro Hernández y don López y otros, ellos que tenían que ser los que tenían que ejecutar el pago no lo hicieron, entonces el pago se hizo en Cajatambo y aquí dice que
el pago del porte, pagó el porte don Daniel Estrada, apoderado del presbítero, bla, 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 en Cajatambo, el 27 de junio de 1876, un año y 17 días después. Entonces, este tipo de sobres yo no los había visto antes. Gracias al video los pude ver, los pude analizar y pude darme cuenta de que efectivamente la manera que se hacía el pago era la manera que está documentada. La corte hacía la declaración, los sobres llegaban a la otra corte, los cuales se ponían dentro del expediente del juicio, de alguna manera se llevaría la contabilidad de cuál era el pago a pagar, en este caso tiene 90 centavos marcado en el frente. Una vez que terminaba el juicio, el litigio, de alguna manera lo hacían llegar al correo, el cual hacía la contabilidad final. Y a través de esa contabilidad final, el correo recibía recibía el pago del porte de la parte correspondiente. Queda aún por descubrir esos famosos sobres judiciales de pobre de solemnidad en el periodo clásico. Ojalá que este video sirva para que alguien encuentre uno y me pase la voz. Esa es mi actualización, pero aprovechando que estamos aquí, también les quiero recordar, hablamos del septiembre 20 del 2020, pero no podemos olvidarnos de esta fecha, del abril 15 del 2020, que fue la charla número 1. Y hoy día, 22, estamos en la charla 432. 2 años hemos llegado a esto, pero lo más importante es que estamos bien cerca de llegar a la charla número 500. Así que, obviamente, nuevamente, los invito a quienes falten o quieran o puedan dar una charla para poder llegar a esta meta que nos impusimos. Nos falta muy poco, nos faltan 51 charlas, y tratar de poder llegar a ella va a ser una cosa fantástica, porque no lo hacemos por el tiempo de ahora y por nosotros, sino por lo que va a quedar y lo que puede servir. Gracias a uno de esos videos pude conocer algo que hasta ese momento no conocía. Gracias. Muchas gracias, Henry. Al igual que en el show en tela anterior, si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, las hacemos ahorita, o si quieren, también la pueden hacer al final. Pero ¿alguna pregunta a Henry por el momento? O al final. O al final, está bien. Entonces seguimos con Manuel Arango, que nos hablará sobre la actualización de su charla sobre Gardel. Adelante, Manuel. Muy bien, voy a compartir. Por favor, me avisan si se está viendo. Sí, sí se ve. Si lo pones en modo presentación. Y ahora en modo de presentación. Un segundo que esta vaina. Es que estos personajes aquí ahora sí. Muy bien. Perfecto, Manuel. Ya se ve, bueno, muy bien. Bueno, nuevamente, buenas noches y muchísimas gracias a mi oficina. La verdad es que para mí es un verdadero placer poder compartir y poder participar en estas charlas. Ya faltan pocas para las 500 y bueno, espero que esta contribuya a ese tema. Yo quiero reconocer que en algún momento pues esta charla ha creado mayor expectativa de la que yo quisiera. Ahorita miraremos al respecto, pero básicamente las actualizaciones corresponden a una serie de comentarios que se han presentado sobre la charla, alrededor de 130 comentarios, pues es un verdadero récord. Y si miramos un pantallazo de lo que tomé esta mañana, esta charla pues es la número 2 y ya tiene un poco más de 7,000 vistas, y de las cuales hay, como le digo, 130 comentarios. Es muy satisfactorio que una charla no filatélica llegue a esos niveles de audiencia. Para mí es muy, muy sorprendente, pero encantado de que esto ocurra. Entonces, como le digo, a raíz de toda esa serie de comentarios, pues me ha tocado profundizar un poco sobre lo que yo decía, y lo primero que es el tema del aeropuerto. El aeropuerto, yo había escrito anteriormente que se llamaba Las Playas en ese momento,
pero las playas cambió de nombre en 1932, cuando fue nombrado Enrique Olaya Herrera en honor a un presidente recién salido de mandato, que contribuyó mucho al tema de la aviación. Entonces, el aeropuerto, la primera corrección es que el aeropuerto no se llamaba Las Playas, sino el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Y el primer, o uno de los comentarios más importantes es un señor que se identifica como E69 Frajo, y que escribió, pues, de que el señor Graham Flynn no fue el único sobreviviente y que fue sacado pocos días después del país a raíz del accidente. Eso lo dije yo en una forma clara, pero no corresponde a la verdad, y yo quiero pedir disculpas por lo siguiente, por no investigar en forma precisa realmente qué pasó. Y además el señor pues explica que él salió del país el 3 de septiembre en un barco que se llama el Toloa, rumbo a los Estados Unidos, y que hizo varias declaraciones. Esta es una foto aquí a mano derecha de Graham Flynn en sus años jóvenes, y realmente sí hizo esas declaraciones, y él salió más o menos ileso. Si nosotros miramos la carta de mano izquierda, es una carta del 10 de julio, en donde la prefectura judicial reconoce que los señores José Aguilar, José Plaja y Graham Flynn se encuentran en clínicas. Así que desde el momento del accidente hasta un poco después de agosto, o sea, él duró algo más de 30 y tantos días incapacitado en una clínica por las heridas y las quemaduras recibidas, que fueron leves realmente. Pero podemos entender un poco la posición de las personas que estaban en el avión, el piloto, el copiloto, Gardel y tal. Y estos tres personajes que están aquí atrás fueron los que finalmente se salvaron de todos los 15 que se murieron inicialmente y 2 que se murieron posteriormente. Estos 2 se salvaron, estuvieron mucho tiempo en la clínica, y el señor Flynn, digamos que salió casi que ileso del accidente milagrosamente. También quiero resaltar un poco sobre el tema de la investigación. Este accidente tuvo 2 investigaciones. Una que es muy conocida y del cual hay registros, y que fue la investigación preferida por la Prefectura Judicial de Medellín, buscando un responsable del accidente. Finalmente, pues no lograron encontrar ninguno porque todos habían muerto, luego no había a quien declarar culpable del accidente. Entonces, por eso diría yo que esa comisión decretó los 2 aspectos que conocimos anteriormente: el estado del aeropuerto, de la pista, y condiciones meteorológicas adversas. Ese fue el resultado de esa comisión. Pero la otra investigación grande, esa nunca se conoció, y por eso la importancia de esta charla, porque esa investigación solamente quedó copia con el doctor Alfonso Uribe Misas, y por supuesto copia en los archivos de los tribunales superiores en Colombia, Bogotá o en Medellín. Esos archivos no los ha investigado nadie, nadie sabe dónde está eso. Por eso los datos, o sea, la información entregada por el doctor Misas, pues es realmente valiosa, y nadie había hablado al respecto. Conociendo esto, nosotros tenemos que mirar realmente el estado en que quedó el F-31. Y en una de las declaraciones, miraremos un poquito más adelante, dice que Graham Flynn se encontró en un momento determinado después del accidente a un lado, en el lado izquierdo de la pista. Este avión digamos, se chocó de frente con el otro y dio un giro de casi 180 grados y quedó en esta posición. Entonces uno no me queda muy claro cuando él dice que quedó en el lado izquierdo de la pista, si fue que quedó por aquí o quedó por aquí. Mi interpretación es que él, segundos antes del accidente, logró saltar del avión de alguna manera, o el impacto lo sacó. Yo no creo que el impacto lo hubiera sacado, porque los otros 2 pasajeros, pues eso sí, realmente lo sacaron en muy mal estado, pero él quedó un poquito indemne. Entonces esto es muy importante para conocer la magnitud del accidente y del golpe. Entonces,
podemos registrar que hubo varios partes médicos. Este primero fue fechado el 17 de julio, donde habla de las condiciones en que quedó Graham Flynn, con el cuero cabelludo, quemado, las manos, bueno, y realmente muy poco para lo que quedaron las otras personas, pues unos muertos y los otros con unos grados de quemaduras muy, muy altos. El segundo parte médico lo dieron el 25 de julio y donde pues también habla de las lesiones, pero pues, nada grave, lo firman todos los médicos correspondientes. Los otros dos partes médicos, uno se dio el 3 de julio, en donde dice que ya las cicatrices están más o menos sanadas, tiene algo en la mano derecha y realmente no hay una mayor complicación. Y la última, que se hizo también en Medellín el 2 de agosto, dice que ya se le levanta la incapacidad y que queda con una pequeña lesión en los dedos de la mano izquierda. Entonces, a partir de este momento, entendemos que él se traslada a Bogotá, pero antes de trasladarse a Bogotá, hace una primera declaración el 31 de julio en Medellín sobre lo que le preguntaron y lo que contestó acerca de las causas. Él no da mayores detalles y nunca los va a dar. Yo creo que para no inculpar a la SACO y para no verse mezclado en una investigación judicial. Se va muy por las ramas diciendo que él realmente se vivió en un momento envuelto en las llamas y que logró salir de la cabina. Poco más dice en esa declaración. Entonces, pues él se montó en el avión, fue el avión fue hasta la parte sur de la pista y él estaba entretenido conversando y haciendo unas labores como si fuera un sobrecargo o un auxiliar de cabina y pues poco fue lo que pudo aportar para la declaración. Una segunda declaración la hizo ya en Bogotá, el 19 de agosto, ya fue un poco más extensa, donde habla de que fue el último que se subió al avión y que decidió a carretear hacia el lado sur. No pudo decir qué pista tomó, ni si había viento. Pues pueden leer después toda esta declaración grande y clara, pero poco más dice en ella porque estaba más preocupado en que todos los pasajeros se pusieran los cinturones de seguridad, lo cual aparentemente se resistían porque no había pues ni la costumbre ni la obligación de que las personas usaran el cinturón de seguridad. Y él también se dedicó a repartir unos algodones para el ruido. Dice que escuchó cuando el piloto probó los 3 motores uno por uno y no más, que cargó unas películas en Bogotá. Él era el jefe de tráfico, luego debía tener muchísima mayor información sobre las condiciones del vuelo. Él había viajado en el mismo avión de Bogotá a Medellín y aparentemente allí cesaría su trabajo, pero le encargó Samper de que continuara hasta Cali y por eso se montó fue el último que se montó y por eso fue en el asiento anterior y eso pues milagrosamente le sirvió para preservar la vida. Después de esta declaración, que como repito, no tiene mayor contenido acerca de lo que sucedió, ni compromete para nada, ni a la SACO, ni se compromete él. Entonces, lo citaron a una declaración el 26 de septiembre, estando ya en Bogotá, en la dirección que aparece allí en la parte superior, en la parte de la familia Seyer, que era unos parientes de Samper Mendoza, en la calle 34, número 1433, y ellos contestaron de que ya el señor había abandonado el país. Entonces, sin avisarle a nadie, sin contarle a nadie, y bueno, en ese momento los controles de inmigración eran bastante laxos, no había ninguna orden para atenderlo, entonces él decidió en ese momento ya retirarse del país y para nunca más volver. Y ahí termina, digamos, la historia del señor Flynn.
Hay una página donde aparece pues, mucha de la historia de él y que después se unió en la Segunda Guerra Mundial, pero eso realmente no contribuye para nada a la investigación del avión. Por eso yo nuevamente pido disculpas por haber dicho que él al día siguiente sí había desaparecido y que la SACO lo había sacado del país. Sí, seguramente no tan rápido como yo había dicho, sino después de un mes de estar incapacitado, pero se fue sin aportar mayor información o mayores detalles al proceso. La siguiente parte que el señor Frajo o E69 Frajo se refiere a la experiencia de Ernesto Samper como piloto y la capacidad que él tenía para pilotear los aviones. Lo cierto es que en esta parte de acá está este blog de Ana Turón, donde se encuentra mucha de la información acerca de Samper, el que lo quiera mirar. Dice que él viajó desde Kansas, donde compraron los aviones, vía Chicago, después Chicago en Nueva York, y Nueva York, Colombia, a bordo, correcto, él venía a bordo, pero venía, digamos, en calidad de pasajero, a pesar de que haya manejado en alguna parte del trayecto los aviones. La historia de verdad, o sea, es que desde un poquito antes, en 1934, el decreto 66 de 1934 había, digamos, se había regulado los tipos de licencias que podían tener los pilotos, y Samper Mendoza tenía una licencia de piloto de transporte público. Lo que se dice y lo que yo he tratado de expresar en mi charla es que él no tenía, digamos, no merecía esa licencia que el gobierno colombiano le había otorgado, porque él venía de los Estados Unidos y tenía una patente de piloto privado que no le daba las condiciones para manejar un avión de más de un motor, y mucho menos pues un trimotor Ford de la calidad. Esos eran como en su momento en Colombia eran los aviones más grandes. Es como si usted tiene una licencia para manejar un 707, un Boeing 707, y lo ponen a manejar una A360, entonces, o 380, no puede. Primero no tiene las condiciones y no tiene la calificación para hacer ese tipo de cosas. Igual pasaba con Ernesto Samper. En ningún momento lo llegó a tener. Ahí hubo certificaciones, inclusive del perito Matiz, que en algún momento le estuvo dando clases en los Estados Unidos, y él transmitía de que le faltaba todavía muchas horas de vuelo para poder manejar un trimotor Ford. Esa es la verdad. El gobierno colombiano, de una forma irresponsable, le otorgó la licencia. Yo pienso que como son las cosas en Colombia y como se manejan o se manejaban en esa época, y pues es posible que de pronto con mayor seriedad en este momento, pero en ese momento era muy laxo, y una persona de la influencia que tenía y su familia, que era de las familias más importantes de Colombia o de Bogotá, pues no le era muy difícil obtener una licencia de piloto de transporte público y poder manejar aviones trimotores. Lo que resulta al final es que no estaba preparado, y por eso lo vemos en el accidente y en los errores tan grandes que cometió, que le costaron la vida. Otro que escribió, y en esto quiero ser claro porque yo no, es una reproducción de lo que las personas escriben, y hay algunos errores de ortografía que yo no soy responsable de ellos. Dice que al respecto, básicamente respecto al tiro que fue en la cabeza. Yo también reconozco mi error. A él no le pegaron ningún tiro en la cabeza, sino que él tenía desde mucho antes un tiro que le habían pegado en el pulmón en 1915. En esa época, aparentemente no extraían la bala, y esa bala quedó dentro de él. Lo otro que también quiero hacer claridad es que nunca hubo autopsias de estas personas, porque fue tan clara la causa de la muerte que realmente nunca hubo autopsias de ninguna de las personas. Pues esas quemaduras demostraban que realmente las personas habían muerto por el accidente y por la intensidad
del fuego ocasionado. Entonces, solamente hubo un reconocimiento de cadáveres, pero no autopsias. Entonces, no identificaron de que tenía una bala, pero él sí la tenía, como le digo, por ese tema que hubo en una reyerta en Buenos Aires en 1915. Otro caballero se llama Felipe Ángeles, escribió que es muy exagerado con las guerras civiles en Colombia. Yo había hablado de alrededor de unas 80 guerras desde ese momento y que este señor dice que solamente fueron 8. Pues digamos que no son ni 8 ni 80. En realidad hubo 9 grandes guerras civiles y alrededor de 54 movimientos armados con finalidad de derrocar al gobierno nacional o local. Entonces, si sumamos eso, nos dan un poco más de 60 movimientos en el siglo XIX. Si a esto le sumamos toda la violencia que hubo en Colombia desde 1903 hasta 1958 y el conflicto armado que continúa en este momento desde 1960, vemos la intensidad de las confrontaciones internas en Colombia. Así que yo estoy en desacuerdo con lo que comenta el señor y tenemos muchísima violencia interna en Colombia. Es una pena y es una barbaridad, pero es la realidad. Otra persona, Verónica, escribió acerca y nos descalifica y a todos los panelistas porque nos pusimos, como dicen al final del video, se fueron a la banquina. Yo no sé qué es la banquina, pero creo que es un término muy argentino. Y dice que nos fuimos a hablar, pues, como tonterías, digo yo, creo yo. Y le quita la seriedad al informe por el punto de la nacionalidad. Lo único que yo puedo decir es que la charla no se trataba de la nacionalidad de Gardel, sino sobre su verdadera muerte. Y entre el inventario general que hicieron de los objetos encontrados a todos los pasajeros, el de Carlos Gardel, se ve un pasaporte expedido en Francia y varias cartas de sus amigos. Yo solamente puedo decir, si yo tengo un pasaporte, pues es muy posible que yo haya sido francés o Francia me ha dado la nacionalidad. Eso ya lo determinarán todos y ha habido muchísimas, de la charla hubo muchísimos comentarios al respecto, si uruguayos, y argentinos y franceses, pero yo no puedo asegurar nada y no me meto más en ese tema, pero lo que sí quiero resaltar es que le encontraron un pasaporte bastante quemado, pero francés a nombre de él. Y para culminar, hace un tiempo una persona aquí en Bogotá me ofreció estos telegramas que hablan como en una secuencia cuando estaban en Bogotá acerca de sus contratos que tenían o que estaban gestando en ese momento para continuar la gira. La idea era que ellos de Bogotá fueran a Cali, en Cali fueran por tren hasta Buenaventura y tomaran un barco para seguir a Panamá. Y aquí hablan de una serie de condiciones del contrato, finalmente poder seguir a Panamá. Entonces está este tema, este es muy diciente, es un telegrama de Colón del 21 de ese mes acerca del contrato. Y finalmente estos fueron los 2 últimos telegramas al respecto el 21 de junio, muy cerca ya al día de su viaje final, que fue el 25. Entonces ya se había organizado el tema del contrato y de las presentaciones que iban a hacer en Panamá. Y pues con esto yo me despido y nuevamente muchísimas gracias por darme esta oportunidad y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Voy a dejar de compartir, espérate un segundo. Stop sharing ya. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, las preguntas para Manuel las dejaríamos también para el final de las 3 presentaciones. Y ahora me toca a mí. Entonces, ahora permítame compartir pantalla. Ok. Ok.
Ya en diciembre del 2020, yo les presenté a ustedes una conferencia titulada Los Príncipes y Reyes en la Filatelia Hondureña. Y la presentación estaba todo bien, pero recientemente me llegó a mis manos una pieza filatélica que se me olvidó mencionar, o sea, desconocía esto completamente. Y eso fue, digamos, un error mío porque el sobre ya lo tenía desde el 2020, solo que estaba mal ubicado. Entonces, hagamos un pequeño recordatorio de lo que vimos en diciembre del 2020 y mencioné las casas reales que están representadas en la filatelia hondureña, pero en este caso nos centramos en la japonesa. Y existe también un aspecto filatélico de la visita de la princesa Mako, que yo no mencioné anteriormente. Vamos a recapitular un poquito, vamos a hablar, solo mencionar brevemente lo que sí se mencionó, que fue la princesa Sayako. No vamos a leer esto está en la charla anterior también, y solo voy a mostrar brevemente las estampillas alusivas a la visita de la princesa Sayako. Pero cuando vino la princesa Mako, originalmente yo solo había mencionado que ella sembró un árbol en el Parque Arqueológico de Copán. La parte filatélica viene a continuación, pero vamos a hablar un poquito antes de la princesa Mako. Hay que mencionar que actualmente ella no es princesa porque se casó con un plebeyo y según la ley en Japón, al hacer eso, deja de ser parte de la familia imperial. Pero cuando ella vino a Honduras, en el 2015, vino por una visita de 5 días, en diciembre del 2015, como parte de las celebraciones del 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Honduras y Japón, y también como parte de la celebración del año Amistad Japón-SICA, que es el Sistema para la Integración de Centroamérica. Durante la visita de la princesa Mako, ella visitó Copán Ruinas y la ciudad de Tegucigalpa. Hay que recordar que Japón ha contribuido mucho al desarrollo del parque arqueológico en Copán, y los invito a que cuando vengan a Honduras puedan ir a Copán y puedan ver todo lo que Japón también ha contribuido al museo de Copán Ruinas para la mejor apreciación perdón, de las piezas arqueológicas que están en Copán. Ahora, la parte postal, y esta va a ser una presentación bien breve, es esta. En realidad, cuando vino la princesa Mako, hubo una marca de propaganda que se usó durante los días de la visita, 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre del 2015. Aquí podemos apreciar un sobre depositado en la oficina central de Tegucigalpa del correo, el 10 de diciembre, último día de la visita de la princesa Mako a Honduras, y podemos ver que el cancelador dice Honducor, bienvenida princesa Mako, 6 a 10 de diciembre 2015. Honducor es la empresa de correos de Honduras. Y podemos ver que este sobre, con la tarifa correcta de 5 lempiras, que es el porte local, depositado el 10 de diciembre, y podemos ver en la izquierda una imagen del reverso que además de tener el cancelador de depósito, que es el cuadrado, también tiene otra vez el de propaganda y el cancelador circular de la oficina de apartados postales. Como podemos ver, este sobre está dirigido a un apartado en Tegucigalpa, y la oficina de apartado lo recibe, lo cancela y lo deposita. Entonces, esta cancelación es el único elemento postal que conmemora la visita de la princesa Mako, y es algo que se me había olvidado agregar en la charla anterior, pero ya aprovecho este show and update para enmendar ese error que yo había cometido. Y era una charla muy corta, se los avisé antes, y muchísimas gracias por su atención. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas de todas las presentaciones que hemos visto el día de hoy.
yo tengo una Perfecto, Aldo. pregunta. ¿Puedo yo? Sí, dale, dale, tú eres. Dale, dale. Ok, disculpen la interrupción, pero como estoy manejando, voy a hacer una sola pregunta general para Henry, que es el tema que me interesa particularmente, y no quise hacer mucho debate por el tema de que no voy a poder manejar y controlar el tema de la conversación. Me encantó la presentación, francamente, Henry. El par de cartas que has mostrado es interesante. La última carta, esa carta grande de Cajatambo, me parece que yo tengo una parecida que conseguí en un archivo, parte de la compra que se hizo de los archivos de Cajatambo hace unos 10 años atrás. Tendría que verificarla. Pero mi pregunta es esta. En un juicio hay comunicaciones que iban y venían de lado a lado. Existen cartas que tienen porte pagado. Existen cartas como las que has mostrado que no tenían el porte pagado. ¿Cómo se manejaba este sistema al final? Si tienes alguna idea de cómo se podía terminar haciendo un balance entre escoger las cartas que se debían al correo y las que no se debían al correo, se separaban del legajo. ¿Qué idea tienes tú del mecanismo que digamos, las cortes puedan haber hecho para poder, a final de cuentas, lograr el recaudo del dinero por unos y por otros? Porque en las declaraciones de las cartas judiciales, por lo general decía, paga aporte el fulano de tal, o paga aporte fulano de tal. Y a veces, a lo mejor, digo, ¿no? Porque nunca se ha encontrado un legajo completo, los portes eran pagados por distintas personas en el mismo juicio. Entonces, ¿cómo se aplicaba eso para que el correo, al final de cuentas, no pierda los portes que habían sido acotados en la correspondencia impaga? Porque suponemos que la correspondencia pagada se retiraba, ¿no? O sea, de la cuenta final. Gracias. Ok, rapidito, dos cosas ahí. Primero, busca ese sobre y mándame imagen. Eso es para seguir mirando y viendo qué más hay, porque no hay, en realidad no hay mucho que tenga una declaración. Sin declaración sí hay. La segunda parte de tu pregunta, de los sobres con estampillas antes del 74, muchos sobres clásicos que todos tenemos con muchas estampillas. Esos eran prepagos y una de las partes litigantes, el defensor o el acusador, era responsable por ese pago y lo hacía por adelantado. Por eso existen esos sobres antes. Cuando entran las estampillas de déficit en el 74, a partir de ese momento ya son las estampillas de déficit que se usan para el mismo propósito. Tu presunción de que esos se sacaban del legajo a mí me parece que es correcta, porque ya estaban pagados, no lo iban a pagar dos veces. Los sobres estos sin estampillas tienen la declaración en la parte posterior que dice paga fulano o paga mengano. Y por lo menos en este sobre, los dos son más o menos del mismo tamaño, pero el segundo sobre, el que le llamas el grande, la parte posterior dice paga aporte el señor este y los otros, pero en el frente salió pagó aporte el presbítero, la otra parte. Me imagino yo que como en todo juicio, al final los gastos los paga el que pierde. Entonces me imagino que acá el que perdió fue el cura. Habría que preguntar acá a nuestro amigo eclesiástico si es cierto o no. Y estás en mute, Aldo, lo único te veo riéndote, pero no sé qué dices. Ya. Mejor mira la pista, no vaya que te hacen un juicio y terminas pagando tú. Bueno. Nueva historia No, postal, no he dicho Henry, si nada. sabes. Francamente me estaba riendo de que sí, a final de cuentas el que pagó los platos rotos fue pobre cura, pero vamos a ver si el cura no era el más vivo de todos, ¿no? Y a final de cuentas le atraparon algo. No, correcto, correctísimo. Te mandaré copia, scan de la carta, creo que alguna vez tú la viste, cuando compramos los archivos de Cajatambo hace 15 años atrás. Y
era un sobre que está indicado con marca de déficit, un sol 50, si no me equivoco, entre Huaraz y Cajatambo. Es parecido al que creo que tú tienes ahí. No, la declaración, si existe, estaba en la parte de atrás, Claro, no en el frente. claro. Por eso, sácale copia y ahí me gustaría verlo. No, no, sí, te lo mando, no, pero es interesante ver, a final de cuentas, cómo acotaban el porte a cobrar a cada persona, porque a final de cuentas, vamos a imaginar de que habían 3 o 4 o 5 personas que eran los que tenían que pagar individualmente alguna parte del porte. ¿Cómo los encontraban a final de cuentas, al final del juicio? O, al final, o quién tenía que asumirlo. Tú me dices, bueno, pagar el porte el presbítero o el curita porque en esa carta pagó el porte el cura, pero no necesariamente en todo el juicio el porte lo pagó el cura. Sí, pero hay una cosa adicional y esto ya viene de la parte de los sobres que se conocen en la época prefilatélica, ¿no? Entonces, una de las partes va a pagar, el defensor o el acusador. Alguien va a pagar al final y al final, y se ejecuta el pago al final cuando ya el juicio acaba y se designa quién es la parte, digamos, responsable. Durante ese momento del juicio dicen paga fulano, paga mengano por alguna razón, pero al final el que perdió me imagino que pagaba. Es cierto que no hay legajos completos. Sería bueno ver un legajo completo. Yo he visto legajos completos muy posteriores y los cosían todos, pues, ¿no? Entonces me imagino yo, porque muchos de estos sobres tienen los huecos de costura, o han sido arrancados, de que era parte del record keeping de la corte, mantener todo eso. El empleado de la corte, quien hacía la manifestación o la declaración en la parte posterior, eso me imagino yo, tenía que tener un registro externo. Ahora, lo que sí se sabe de la época filatélica es, sobre todo con el pobre de solemnidad, decía, te podía decir, me declaro pobre, no tengo ni un centavo, estoy metiéndole juicio a cada persona X y tengo que yo mandar a través de la corte este legajo a la otra corte, pero como no tengo plata, declárenme pobre de solemnidad. Perfecto. Fulano de tal es la parte responsable y se declara pobre de solemnidad. Todos los sobres pobres de solemnidad, que no son muchos, en el frente dice paga, qué sé yo, pues 100 reales, echa la rebaja. Siempre está esa parte, echa la rebaja. Entonces, la excepción a eso era que si el quien se había declarado pobre de solemnidad resultaba ganador del juicio y el juicio tenía una compensación monetaria, de esa compensación monetaria el correo agarraba y se cobraba su parte. Ok, señor, usted era pobre de solemnidad antes de que ganara esto, pero ya lo ganó y me lo llevo. Eso me imagino yo de que era también una cláusula dentro de este periodo filatélico. El día que encontremos una carta de esas, de repente va a iluminarnos un poco más, ¿no? Ojalá que de esta charla salga ese sobre por algún lugar. Y dejemos ese pobre de solemnidad de esas cosas. Exactamente. Ok, gracias, oye. Nos vemos. Listo. Chao. Chao. Sigue, Julio Mauricio, César. tú estás conduciendo. Julio César, veo que tienes la mano en alto. Ya, efectivamente, la norma decía que el que perdiese el juicio tenía que pagar los portes de toda la correspondencia durante el juicio. Esa era la norma. Entonces, así como el que tienes tú del curita que pierde, él tuvo que pagar los portes de toda la correspondencia, porque si era de un lugar a otro, normalmente si la correspondencia judicial se mandaba de un pueblo a la central, y el juez de la central decidía qué se tenía que hacer, y entonces mandaban la correspondencia, por eso existe correspondencia judicial. Entonces, el que perdía el juicio, netamente tenía que pagar todos los portes, de una parte o de la otra. Esa era la norma. Ahora, yo te muestro uno, mira, un sobre de la época de la guerra con Chile, de 1880, que también es judicial y lleva la marca de oficio. Ah, mira, ese es como el primero, como el que ya había visto. Mándame imagen de ese, de la parte frontal y posterior. Yo lo compré por papel sellado, ya. Pero en la parte de atrás me encontré con esto. Fíjate tú. Y tiene declaración también ahí, ¿no?
Y tengo otro que es enviado a Londres, sin estampillas, del año 77. Y le ponen una multa en Londres Sí, de 3 claro. chelines por no tener estampillas. Impago. Sí. De ese tipo también tengo. Envíame imagen de ambos si es que puedes. Y Es una acá parte tengo otro interesante. chiquito que es uno que está con marca Jauja de puntos. Debe ser el 77, 78, que Ajá. también no lleva estampillas, pero sí lo marcaron por correo. Y en la parte posterior tiene declaración de la corte. No, no tiene, solo es un Ah, ok. fronting nada No, más, pero ese es no franca tiene por falta de estampillas. Es el estampillas. 77, 78 este sobre. Sí, sí, sí. Eso es de franca por falta de estampillas. De ese tipo, digamos, dentro de la categoría que puse al principio es otra, ¿no? Pero siempre interesante. Así es. Me envías eso, Julio César. Gracias. Ok. Ok. Arnulfo. Hola, buenas noches. Muy buenas pláticas las tres. La pregunta es hacia Henry. Henry, ¿había alguna tarifa postal específica para los sobres enviados de manera de oficio o judiciales? Y Sí. segunda pregunta, si tenían que pagar algún interés por el dinero que debían. A la primera parte, tarifa especial por de oficio sí existía, era gratis, pero tenía que ser justificado entre dos entidades gubernamentales y el contenido que viajaba dentro tenía que ser relacionado a cosas de gobierno. La correspondencia entre los juzgados no tenía nada que ver entre gobierno, era más bien los asuntos entre las dos personas en litigio. Por eso, de este tipo de sobres, son judiciales y las partes eran quienes pagaban las estampillas. Lo que yo encontré, ese sobre del 74 que le pusieron de oficio, era porque en ese mes de abril del 74 hicieron el cambio de pagar con estampillas normales a pagar con las estampillas de déficit que tenían doble uso en el Perú, para el pago diferido y para pagar en multas, pero solamente sucede en el mes de abril del 74. Esa era la primera parte. La parte de los intereses, yo no creo que hayan cobrado intereses, pero no hay ningún manuscrito que te diga pagó tanto y el interés. Digamos, lo único que se sabe que no es interés, pero era un sobreporte del 3%, es en el valor declarado que también entra en efecto en el 74. Entonces, si yo mandaba dinero o algún valor dentro de una carta certificada y el porte era el normal, pero lo que yo declaraba que mandaba, digamos, mandaba 100 soles, tenía que pagar el 3% al correo por ese pago, por ese servicio, pero no esos 3 soles no eran representados en estampillas. Eso es lo único que sé. Ahora, intereses sobre cuánto se demoró y todo, no te sabría decir porque no he visto. Me imagino que no, pero puedo estar equivocado. Muchas gracias. Yo tengo Y felicidades por la Perdón. presentación también. Gracias. Tengo un comentario y una pregunta. Primero el comentario, Henry, qué interesante, y también qué interesante ver que gracias a las charlas, nueva información sale a la luz. O sea, si no fuera por estas charlas, tal vez no hubieras encontrado estos datos ahora. Tal vez los hubieras encontrado a futuro, pero se reconoce la importancia de estas conferencias que hemos hecho. Manuel, una pregunta. Con toda esta documentación que nos mostraste, ¿fue descubierta recientemente o dónde estaba? Porque miro que alguna está un poco dañada, como que se ha manchado. ¿Dónde la encontraste? Estos documentos que nos mostraste hoy. Toda esta documentación es el archivo judicial que se encuentra en el Museo Judicial de Medellín, que está, o por lo menos la última vez que se consultó, estaba en el edificio de la Alcaldía de Medellín, que se llama Albujarra. Estas fotografías las tomó un amigo antioqueño que vive en los Estados Unidos, que es muy interesado en temas de Escacta, y él en un momento determinado fue allá y le convenció a la encargada del archivo que le dejara tomar fotografías del archivo, por eso están en color. Algunas no están
poquito desenfocadas, pero todo ese archivo, que se llama el archivo judicial, está aquí en Medellín, está en mal estado porque pues, ha sido maltratado, algunas de las fotografías han sido sustraídas y los legajos no están en las mejores condiciones, pero por lo menos se conservan. Recordemos que ya está cerca de cumplir 100 años, ¿no? Entonces el trópico va calando y aquí no somos los más adecuados para conservar esos archivos. Ese archivo está, como le digo, en Medellín y ha sido consultado muchas veces. Por eso la diferencia entre el archivo de Alfonso Uribe, que no se conocía, y este que sí se conocía, los escritos que ha habido y, por ejemplo, el comentario de este señor Frajo es porque en algún momento él tuvo acceso a esas declaraciones que están en ese archivo. Yo lo que pasa es que las había pasado por alto porque en los temas de Alfonso Uribe no aparecen las declaraciones de Graham Flynn, porque realmente no se pudieron obtener mayor dato. Entonces, esos datos sí son públicos y están en el Museo Judicial de Medellín. Muchas gracias. Yo tengo pues copia de todos ellos, son como 6 o 7 legajos con todas las actuaciones y finalmente el concepto final de ellos de las causas del accidente. Sí. Fueron las dos, el estado de la pista y las condiciones meteorológicas adversas en el momento. Gracias. Un gusto. Mauricio, una pregunta para ti. Sí, dime. Esos gomígrafos los solicita alguna persona, ¿no? Mira, estos O gomígrafos... el correo los hace de su cuenta, sin avisar. Mira, estos gomígrafos, bueno, como mencioné creo que una vez anterior, aquí el correo a veces está en la crisis financiera. Entonces, a veces se le dona al correo estos gomígrafos para hacer algo interesante en la filatelia, o sea, como para enriquecer la filatelia. Este gomígrafo, no me acuerdo quién fue el que lo donó al correo, y entonces se dona para que se usen ciertos días y toda la correspondencia que se recibe, en teoría se le aplica el gomígrafo. Yo recuerdo, no de este, pero de los otros sí he visto con otra correspondencia que lo lleva. Porque a veces el empleado postal lastimosamente tiene pereza de hacer los dos procedimientos, el fechador y el gomígrafo de propaganda, pero se les da a la gente del correo, a los de la ventanilla, los gomígrafos en ciertas ocasiones para que ellos coloquen esto en la correspondencia, ya sean sobres o paquetes. A veces el correo por su cuenta, pero ya no lo hace tan seguido, emite una cancelación, un gomígrafo para conmemorar algo, pero últimamente han sido donados. Perfecto, clarísimo. Gracias. Nada. Se me ha trabado la computadora, así que si tú puedes mirar si hay otra y lo cierras también, por si acaso, perfecto. por si me desconecto. Ok, no miro más manos en alto. Ok. Bueno, entonces, gracias a todos por estar aquí y nos veremos y el día de mañana